Después de pasar unos días en Trujillo, bueno, unos días, un par de días, simplemente paramos para poder comprar unas cosas en los centros comerciales grandes de stock y para poner las vacunas que le faltaban a Cayu y su microchip. Con lo que tiene Cayu ya puede cruzar con nosotros a Ecuador porque nuestra visa caduca en 2 semanas. Así que sin prisa pero sin pausa. Seguimos hacia el norte y avanzamos solo como 1 hora y media o 2 horas desde Trujillo y llegamos a este lugar que no nos ha sorprendido con un súper tiempo soleado precisamente, pero es un sitio muy famoso. Cayu, vamos. Vamos de paseíto. ¿Quieres decir hola a la cámara, Cayu? Vamos. Por cierto, somos Mónica y José y estos son Nacho y Chiqui. Y este es Cayu. Llevamos 1 año y medio viajando por Sudamérica en la furgoneta que nosotros mismos hemos construido. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. Es un sitio muy famoso en el mundo del surf y eso es porque tiene la ola izquierda más larga del mundo. Estamos en Chicama, Puerto Malabrigo, bien al norte de Perú, pero aún no todo al norte que vamos a llegar. Nos encantaría hacer surf aquí, la verdad, es como un sueño. Pero resulta que no hay ni ducha ni nada que se parezca a agua aquí en esta playa, que no tiene nada en realidad. Y viviendo en una furgo y sin agua, pues no tenemos ningún tipo de forma ni de secar los neoprenos con este clima, ni de quitarle la sal a los neoprenos y a las tablas de surf después de meternos. Así que estamos planteándonos muy seriamente si nos compensa, ya que las olas hoy y mañana no son muy grandes, ni muy grandes ni casi inexistentes. Entonces no sé yo si nos va a merecer la pena meternos. ¿Tú qué? ¿No quieres entrar? Nacho, ¿les has contado a todos que eres un perro surfero? Cayu se comió su primera ola. Estamos pasando una mañanita maravillosa aquí, enseñándole a Cayu por primera vez el mar. No le da miedo, ¿eh? No le da miedo. No le da miedo, le gusta. Tampoco le entusiasma demasiado, pero... Le gusta, yo creo que, a ver, tiene 7 meses, tiene que aprender de qué va esto del agua. ¡Hola! Hola, hola, buenos días. Bueno, como el tiempo no ayuda demasiado y esas olas son demasiado grandes para nosotros, Ayer no había olas y hoy son enormes. que tienen 1,5 metros, 2 metros, un periodo muy cortito, yo ahí no hago nada. 2 metros. Así que vamos a llenar la panza y seguiremos hoy camino hasta Chiclayo para partir este tramo que teníamos que era gigante desde aquí. Eran 9 horas conduciendo de aquí hasta Lobitos. Así que lo vamos a partir en 2. Hoy llegaremos a Chiclayo y mañana llegaremos a Lobitos. Show me a way out, give me your side of the story. Throw me a rope here, I've drifted way too far. I see it sometimes behind those kind eyes.
desierto. Que abre la ventana del coche y lanza las botellas, lo vemos todo el rato, vemos camiones parando y lanzando basura al desierto. Aunque tengan un cubo de basura al lado. Incluso con el cubo de basura al lado, siendo que es verdad que por aquí se ve poquísimo cubo de basura, pero es terrorífico en plan, y es constante, no para nunca. Sí, y Cuantísima basura. Sí, como a veces hay valles al lado de la carretera en el desierto, pues justo es donde el viento lleva y que se choca toda la basura, Sí. y se acumula ahí una cantidad de basura innombrable. No para, es que no para nunca. Another way, no one ever said it'd be easy. 2 horas más tarde, y el paisaje sigue siendo el mismo, ¿eh? Arena y un montón de basura. Es que es impresionante, ¿eh? El que hemos pasado en un depósito como un sitio donde dejar la basura, pues la basura estaba fuera, a los alrededores, con gente buscando entre la basura, y qué esto laterales. Están todo lleno de basura, es impresionante. Spending all night just trying to find a way. A ver, Cayu, ¿qué pasa? Hay una asamblea de husmear a Cayu. Muy bien, amor. Tenemos que empezar a lavarte los dientes por la mañana. ¿Y a ti qué te huele? ¿Eh? Oye, muy buena relación los dos. Estás sorprendentemente cercana últimamente. ¿Sí, no? Qué cara de póker, ¿eh? ¿Qué opinas del gatito, Cayu? ¿Eh? ¿Y tú? ¿Quieres parar de ser bobo? Estamos llegando al sitio donde vamos a bajar nuestras tablas de surf. Por fin. Y el sitio donde con mucha suerte igual vemos ballenas. Puede ser, ¿no? Hola a todos, buenos días. Buenos días. Bueno, ayer llegamos aquí a Lobitos, lo cual es un lugar muy curioso, sin duda, increíble para el surf. Medio distópico, porque son olas perfectas, un mar de un color impresionante, y luego está todo lleno de pozos de petróleo por todos lados. Lo que pasa es que nada más entrar en el pueblo nos encontramos una situación de estas que una vez más no sabemos cómo gestionar y nos remueven enormemente por dentro. Y no fuimos capaces ni siquiera de grabar ni de comentar nada ayer cuando esto sucedió, así que os lo vamos a contar hoy, que es un día más tarde. Y es que encontramos tirados en un lateral de la carretera a 2 cachorritos que no tendrían ni siquiera un mes de edad y son... ¿Has visto algo? En la basura, había cajas. Vale. 2 cachorritos absolutamente escuálidos, desnutridos, sin agua, sin comida, sin nadie, tirados ahí que casi no podían caminar. Bueno, así que muy duro. Les intentamos poner algo de comida y ni se acercaban. Tuvimos que seguir porque ahí no podíamos dormir y les pusimos algo de agua y a ver si sobrevivían la noche. Obviamente, como comprenderéis, no les podíamos meter en la furgoneta y... Está terriblemente sucio. ¿La caja? Sí, sí que parece. Y bueno, teníamos muy pocas opciones, así que nos tiramos la tarde de ayer. Esto es muy pequeño, es un pueblo de... ¿Cuántos habitantes tendrá Lobitos? La verdad. Los vecinos no se hacen responsables de esto, hay muchos perros en la calle. Es verdad que no se suelen ver así tan pequeños tirados porque no Se te tienen hace muy ninguna pequeña, opción. Así que ni hay veterinarias, ni protectoras, ni nada aquí. Contactamos con todo lo que pudimos en Talara, que está a 45 minutos de aquí y es el sitio más cercano. Y después de un día y medio hoy hemos vuelto a pasar a los perritos a ponerles sobre de comida blanda que hemos comprado porque no teníamos y seguían aceptablemente, ahora os los enseñamos. Finalmente unas mujeres de una asociación de vecinos de Talara, que está a 45 minutos de aquí, han encontrado a una persona que les va a dar acogida temporal y a cambio de que nosotros les dejemos un saco grande de comida porque ellos no tienen recursos para darle y que les dure al menos 2 o 3 meses, a cambio de eso ellas se van a intentar encargar de que alguien les adopte. Y bueno, es sacarles de aquí, es sacarles de la calle y estamos muy contentos de haber podido conseguir unas personas que se vayan a hacer mínimamente responsables de que los perritos tengan alguna oportunidad, porque realmente pensábamos que
igual les encontramos muertos hoy o mañana y teníamos el corazón en un puño y nos queríamos ir de aquí. Así que ahora estamos muy contentos intentando encontrar una caja de cartón para meterles dentro y llevárnoslos a 45 minutos de aquí a que estas mujeres maravillosas les puedan cuidar o echar de comer y beber todos los días, a ver si salen adelante. Y eso os contamos. Nos vamos a convertir en un refugio móvil, claramente, pero realmente en esta no era nuestra intención. Solo que vemos situaciones con las que no conseguimos mirar para otro lado. Es que realmente es tan injusto, en plan, es súper injusto porque es responsabilidad de los humanos. No son animales salvajes, son mascotas y detrás de todo esto hay personas crueles que hacen cosas crueles como no castrar, no esterilizar cuando no quieren tener bebés y luego les abandonan, o crueles por no hacerse responsable de sus animales, y esto es desgarrador para nosotros, y ver esto mientras estamos intentando vivir la mayor aventura de nuestras vidas es muy duro. Así que creo que todos deberíamos de poder al menos tener compasión por estos seres y no mirar a otro lado porque realmente no es su culpa el horror que les ha tocado. Es un poco pequeño, ¿eh? Es un poco muy pequeña. Es que era la más grande que había ahí. Comparando. Jose está intentando encontrar una caja de cartón para que les podamos meter. A ver cómo hacemos el camino con todos estos aquí dentro, madre mía. Nos metemos en cada lío. Ya tenemos a uno. Oh, dice hola. Cristi tira hola. Ya está, y Moni ya tiene al otro. Uf. Tienen pulgas. Mira la tripita. Oh, pues no hay que juntarles, ¿eh? A ver la recepción. Nacho sentado aquí. Shalom aquí. Shalom aquí. Ya está. Nos vamos a Talara. Dejamos atrás lobitos, nos llevamos los perros y las garrapatas que vienen con ellos. Me las voy a llevar yo encima, yo te lo digo a este paso. Y las pulgas, Dios mío, pobrecitos. Alguien está extremadamente interesado en los nuevos ocupantes. Che pesavicinis. Bueno, estamos esperando a la persona que se va a hacer cargo de ellos. Moni ha ido a por comida mientras tanto, a ver si encontramos un champú, que están llenos de bichos. Bueno. Alguna vez en la vida conseguimos ubicar los perros sin quedarnos con ellos. Algunas veces en la vida. ¿Comemos o qué? Sí. Madre mía. Mientras esperamos que se nos prepare nuestra comida gourmet a las 4 de la tarde, la persona, me parece un amor de persona, sin duda. Se quedaban ahí pues en una casa sin en un tejado, terrenito. como un terreno,
Lo buenísimo es que como estaban los dos hermanitos no van a estar solos nunca porque se hacen compañía uno al otro. Y hay dos mujeres que se hacen cargo de ir a desparasitarles, a ir cada 3 horas, va una a intentar que coman, a limpiarles y se encargan de ponerles en adopción. ¿Qué quieres, Nacho? Ser adoptado. ¿Tienes algo que decir? Quieres ser adoptado también. Y el yo tampoco era para quedarme aquí. En la cámara, tú tampoco eres para quedarte, solo que aún había cupo, sí. Así que, bueno, han tenido muchísima suerte porque realmente... Bueno, hoy les hemos comprado sobres de comida blanda, un paquete entero de comida para cachorros y un spray, que es lo único que se les puede dar de desparasitante. Y la mujer nos va a mantener informados de a ver si consigue ubicarles y llevarles al veterinario para descartar que tengan Ehrlichia o distemper o todas estas horribles enfermedades que tienen los cachorritos muy bebés que encima están llenos de bichos por aquí. Así que os iremos actualizando del crecimiento de estos pequeños. Si vivís cerca Pinipón de lobitos, o ¿cómo se llama esta ciudad? Talara, norte, sí, playas del norte de Perú, y queréis esos cachorritos, les vais a haber podido ver en este vídeo, así que decírnoslo y os ponemos en contacto directo con Soledad, que es la persona Rosa, que nos ha ayudado. que son las personas que se han involucrado en esto y que... Así que a pesar de todo estamos súper contentos de que tengan la opción porque no la iban a tener. Bueno. Y nosotros nos vamos ahora a buscar un poco olas. lejos de aquí, que necesitamos vamos a Lobitos para parar, descansar, encontrar unas olas. Yo no sé no por fue qué. el sitio aún. No, tristemente No sé. a veces no coincide. Sí. Y vamos a ir un poquito más hacia arriba, hacia el Ñuro o Órganos, que encima creemos que podemos ver tortugas de mar. A ver si ahí podemos descansar. Así podemos bucear en vez de surfear. Lo que sea. Dejamos Lobitos atrás y nos venimos a Ñuros. Ñuro. Si es de esta que vemos tortugas, Estuvimos en Cabo Frío, todo el mundo vio tortugas menos nosotros. En toda la costa de Brasil. A ver si es hoy. Mañana. Hoy vamos a llegar y a dormir con las gallinas. No dejé piedras en la pista. Esta curiosa señal, que nunca la habíamos visto en ningún otro sitio, o sea, aquí en Perú, puede parecer un poco raro a las primeras, ¿no? Que es como, pero ¿quién iba a dejar piedras en la mitad de la carretera? Pues lo que pasa es que cuando hay alguna avería o una cosa así, la gente muchas veces en el desierto, a falta de Conos. Vegetación o ramas para poder señalar, cuando por ejemplo hay una curva y hay un coche que se quedó averiado, parado después de esa curva, la gente pone cosas antes como para avisar que va a haber un obstáculo en la pista, y eso es para que la gente no deje esas piedras tiradas en la mitad de la carretera. Así que una señal rara con una explicación bastante sencilla. El Ñuro y las tortugas. El maldito Nacho acaba de salir corriendo detrás de un alacrán o un escorpión, no lo sabemos muy bien, pensando que era un cangrejo. Bueno, no sabemos, yo pensaba que era un cangrejo. Yo creo que él pensaba que era un cangrejo. Él ha salido corriendo como hace con los cangrejos, pero aquí no hay cangrejos, obviamente, estamos súper lejos de la playa. Y era algo que parecía un alacrán, quizá. Pues sí, no tanto. Sí, Un cangrejo de vacaciones. sí, claro, un cangrejo volador. Bueno, mira, el Nacho es tontísimo, es tontísimo. Qué susto nos ha pegado, menos mal que le hemos conseguido pillar antes de que le diese al alacrán. Mira que a veces dormimos en sitios raros, pero creo que este se lleva el premio, ¿eh? Ahí está la croqueta y al lado un pozo de petróleo. Y no hay nada más aquí. Bueno, sí, algunas cosas quedan un poco de mal rollo ahí por aquí. Como una tumba, un punzón oxidado y 4 palos ahí puestos, como que alguien ha estado ahí arriba
Y por lo demás es la absoluta nada. Yo personalmente prefiero cuando dormimos al lado de cementerios que esto. Ahora está parado, pero hace un momentito estaba bombeando, pero bien. Around the circles, never letting